Listo. Vale, grabando. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en estas charlas, en estos círculos de palabra. Estamos contentos con su presencia y con todo este proceso. Estamos muy contentos con la participación también de todas las personas que nos han acompañado en la plataforma de Una Nueva Ecoaldea. Como ustedes saben, esta plataforma, además de generar estas charlas, estos encuentros, está generando un mapa interactivo de todas las personas que están iniciando ecoaldeas en Latinoamérica y de todas las personas que quieren ser parte también de ecoaldeas en Latinoamérica. Se están inscribiendo de forma gratuita en esta plataforma para conocerse, para crear una red. Y estas charlas han sido una excusa de encuentro, pero también un instrumento para actualizarnos, para motivarnos, para conectarnos, para ver cómo estamos pensando y sintiendo este momento de la humanidad, un momento que nos toca profundamente, que nos mueve profundamente y sobre el cual queremos en el sur de Colombia, y ha sido también un líder generador de espacios de crecimiento espiritual y de crecimiento personal. Es un caminante del camino rojo y también del camino sufi, camino que compartimos a través de la tradición de las danzas de paz. Y Jorge ha creado unos espacios que para todos nosotros han sido de muchísima nutrición en el movimiento ecualdeano. Ha sido un fuego que nos ha permitido traer mucha sabiduría al movimiento, traer muchas experiencias profundas. Entonces, estamos aquí hoy con Jorge. Jorge, ¿estás conectado? Sí, hola Carlos, muy contento de estar acá. Acá nos acompañan algunos otros residentes de acá de la Atlántida. Y pues bien agradecido de esta labor que estás haciendo y de la labor que todos ustedes están haciendo de incubar estas nuevas ecoaldeas. Tal vez sea una de las cosas más valiosas que un ser humano puede hacer en el siglo XXI. Entonces, pues muchas gracias a todos y gracias de nuevo por la invitación. Bueno, Jorge, no, es un gusto para ti tenerte con nosotros. Tú eres una inspiración para nosotros y estamos seguros que el hecho de que otras personas que no te conocen aún puedan escucharte puede acercarlos más a entender este camino. Entonces esperamos escuchar ahora un poquito de tu experiencia, de lo que tú quieras compartirnos, lo que tú quieras hablarnos el día de hoy, va a ser muy importante. Y a todos los que están participando de este círculo, los invito a que escriban sus preguntas, sus inquietudes en el chat. Y vamos a tener con nosotros a Diana Marcela. Diana Marcela, a ver, quiero presentarte, Diana, eso, haz así. Diana Marcela está facilitando todo el proceso de comunicaciones de la nueva ecoaldea que se está creando y de este movimiento. Y ella va a estar respondiendo a ustedes por el chat las preguntas sencillas y también clasificando las preguntas en un documento para que al final podamos transferirle una selección de preguntas a Jorge. También nos acompaña Alain desde Chile. Alain y Carolina, ahí están levantando la mano. Ellos son también cofacilitadores de esta reunión y de este proceso de la nueva ecoaldea. Entonces, bueno, Jorge, estamos en tus manos. Muchas gracias por asistir y cuéntanos entonces lo que nos traes. Bueno, listo, muchas gracias. De nuevo, es la primera vez que alguien me dice que es un gusto para mí. No sé si caíste en cuenta, Carlitos, fue muy gracioso. Dijiste, no, es un gusto para ti tenerte aquí con nosotros. Aquí todos soltamos la carcajada.
Por aquí han llegado más atlantes de la familia, como hay algunas caras conocidas, pues que se saluden. Hola, Está aquí mi llegamos madre. con el tecito, compartir con ustedes. Y bueno, para entrar en materia, pero para hacerlo así también un poco relajado y amigable. Un mini preámbulo, pues estamos transmitiendo desde el municipio Cajibío, en el Cauca, donde hace más o menos unos 14 años empezamos este proyecto de Ecoaldea, que ha pasado por diferentes etapas, subidas, bajadas, llanos, precipicios, tormentas, amaneceres. Y pues aquí seguimos. Esto de las ecoaldeas es un poco como tener una relación de pareja. Uno de pronto puede tener la ilusión de que lo más duro es al comienzo y que luego eso es como andar en bote bajando la corriente, pero resulta que no, que eso constantemente hay que seguirle metiendo caña a la molienda y metiéndole atención y metiéndole cuidado y metiéndole amor y metiéndole conciencia también. Entonces, pues sí, para irnos directo al grano, voy a compartirles la pantalla y mostrarles una presentación. ¿Alguien me confirma si están viendo a una niña montada en una moto? Aún no. Démosle un momentico porque a veces se demora. Ok. Pero no, todavía no. No. Ya, vamos a intentarlo de nuevo. Compartir pantalla. Ahora sí, ahora sí. Perfecto. Listo. Quise poner en esta portada a mi hija Inana, que es una niña que pues está en este proyecto desde que este proyecto nació, ya tiene 15 años. Bueno, eso me hace entonces darme cuenta que no son 14 años, sino 15 años o un poquito más. Porque ella representa una parte de la esencia de lo que hacemos en las ecoaldeas, que es una cosa muy extraña, es una mezcla muy rara. Por ahí ciertas redes sociales de campesinos o movimientos sociales incluso han creado una categoría para nosotros, la gente como ustedes o como nosotros, nos dicen neocampesinos. Es una especie un poco híbrida y un poco reciente en aparecer en escena. No es fácil ser un híbrido, ser un pionero, ser una especie de borde, de no estar ni en el mar ni en el bosque, ser manglar. No es fácil, es más difícil porque el manglar tiene que soportar la salinidad del océano, pero al mismo tiempo las inundaciones del río. Entonces, sin embargo, estar en el borde es bastante enriquecedor y como decía uno de mis pensadores favoritos, Stanislao Zuleta, hay un valor muy especial en la dificultad. No, realmente no vinimos aquí para rascarnos la barriga y siempre pensar en cuál es el camino más fácil para seguir vivos. Hay una recompensa especial en abrir trocha. Y ustedes que están iniciando nuevas ecoaldeas, la que van a hacer en San Francisco y las otras que están haciendo por todas partes, pues se van a dedicar a eso, a abrir trocha, a abrir caminos. Le puse la presentación o a la charla de hoy, ¿qué quieren hacer? Para que podamos hacer un ejercicio de vincular lo que hacemos acá en las ecoaldeas con un poco lo que está sucediendo en el mundo actualmente con esta coyuntura del coronavirus. Creo que para todos es claro que vivimos un momento de transición planetario y para el que no creía en eso,
pues yo creo que ahora sí lo cree, porque el que tenga dudas, pues con esta pandemia y con este aislamiento ya es el colmo, pues, de que realmente estamos viviendo un punto de inflexión donde todo el universo, toda la vida, todos los sistemas nos están gritando, es momento de un cambio, no podemos seguir como venimos. Entonces, algo quieren hacer y las ecualdeas tienen mucho que ver con eso. Le puse de subtítulo Ecualdeas y conciencia emergente para que le demos algunas pinceladas en los minutos que siguen a elementos que contribuyen a configurar esa conciencia que está naciendo, esa conciencia planetaria o esa globalización de la conciencia, bueno, muchos nombres. Yo quiero compartir con ustedes hoy unos elementos que son claves tanto para esa gran conciencia planetaria que está emergiendo como con lo que hacemos en las ecualdeas. Listo. Acá en la siguiente diapositiva ya le puse un poco unos nombres más rimbombantes, lo invisible y amorfo como fundamento, porque hoy no voy a hablar pues ni del aspecto ecológico, ni de bioconstrucción, ni de permacultura, ni de toma de decisiones, ni de sociocracia, ni de nada de lo que es más tangible. Hoy quiero hablar como de lo más intangible, redefiniendo la espiritualidad como base de la comunidad. Eso es uno de los acrobáticos objetivos para esta tarde. Cómo poder redefinir la espiritualidad, ya que todo está siendo redefinido, pues una de las cosas que hay que redefinir también es esa espiritualidad. Y organicé la charla de una forma muy sencilla, un poco haciendo una analogía con lo que es el temazcal, que me imagino que varios de ustedes conocen. Y para los que no lo conocen, pues es un ritual nativo americano de purificación con unas piedras calientes en una casita de sudar que se divide en puertas, en rondas, en tandas. Entonces, vamos a hacer este compartir en 4 puertas, es decir, cuatro mensajes que me parecen que podrían ser interesantes para ustedes que están iniciando ecualdeas en otras partes. Entonces, en el Camino Rojo, en el camino de las ceremonias ancestrales de América, no solo en los temazcales, sino en muchas otras ceremonias, el inicio de todo, la primera puerta, el primer tabaco, el primer año de búsqueda de visión, el primer paso que se da siempre está relacionado con clarificar el propósito. ¿Sí? Clarificar el propósito. Y eso suena pues bastante obvio y bastante lógico. Entonces, quisiera llevarlo a un punto más allá, ese propósito. Es obvio que cuando varias personas se juntan para hacer una ecualdea tienen que compartir un propósito. Pues de hecho ya comparten el propósito de crear una nueva comunidad. Pues pareciera bastante tonto este primer consejo o este primer recorderis del propósito. Entonces les quiero proponer llevar este tema del propósito a un nivel más allá, a un nivel que tenga que ver con preguntarnos cuál es el propósito ya personal e individual que cada uno tiene. Pero yo no quisiera que se contestara de manera automática, así cada uno en su mente, así como no, pues lo uno o lo otro. Hay muchas posibilidades de propósito. Antes de lanzarnos a la respuesta de esa pregunta, me gustaría que nos quedáramos un rato con la pregunta. Sabrán ustedes que en el tiempo en que vivimos hay una abundancia de respuestas, es decir, hay abundancia de información y se han vuelto escasas las buenas preguntas. Se ha vuelto escasa la capacidad de dejar una pregunta fermentar por largo tiempo dentro de uno y no buscarle respuesta. Y cuando uno encuentra una respuesta, pues ya acabó. Pero cuando uno tiene una pregunta, uno tiene siempre una puerta abierta, un proceso que no para. Entonces,
me perdonan para los compas que ya han estado por acá en la Atlántida, en los eventos, o acá los compañeros residentes, seguramente les va a parecer repetitivo porque la metáfora que les voy a compartir la uso desde hace años, pero la quería compartir con ustedes, que se llama la felicidad del martillo. Por eso puse ese martillo tan contento ahí en la presentación. De hecho, voy a quitar un ratico la presentación para que nos podamos ver a la cara. Ahí está. Para los que tienen su pantalla puesta en el presentador. Entonces, la metáfora de la felicidad del martillo habla de imaginarnos un martillo que está siendo usado como pisapapeles en un escritorio, ¿sí? De todas formas, el martillo está cumpliendo una función allí, ¿cierto? Y él tiene pues sus relaciones y su vida y su diversidad y todo lo que pasa en esa oficina y tal. Pero el martillo siente que hay algo como que no, como que falta, que hay algo como que tal vez yo nací para algo más que estar aquí pisando papeles en este escritorio, ¿verdad? Y un buen día, ese martillo por una emergencia en la oficina es agarrado del mango de madera y usado para meter una puntilla en la pared que se había aflojado, y de repente todo el ser interno de ese martillo se ilumina y ese martillo entra en un éxtasis y en un sentido de completitud y de sentir, wow, ahora sí sé quién soy, ahora sí sé para qué nací, ahora entiendo por qué tengo esta nariz así grande y redonda al frente de mi cara, ahora entiendo por qué tengo estos dos ganchos acá detrás de la cabeza, ahora entiendo por qué tengo este palo que me atraviesa por dentro. Es porque yo soy un instrumento para clavar puntillas. Ahora tiene sentido que hayan extraído el hierro por allá en esa mina, tiene sentido que me hayan fundido en este molde. O sea, todo de repente tiene sentido para ese martillo, ¿sí? Y obviamente la metáfora nos invita a pensar, bueno, y entonces si el martillo es feliz metiendo puntillas y se siente realizado y completa la razón de su existencia, ¿para qué servimos nosotros, los seres humanos? ¿Sí? Y esa es la pregunta que les quiero dejar, porque ni tan bobo voy a ser de darles una respuesta. Esa pregunta tiene que ver entonces con pensar en que definitivamente los seres humanos hacemos parte de algo más grande. Creo que todos los que estamos en esta charla estaríamos de acuerdo en pensar de que somos parte de un macrosistema. Unos le llamarán un socioecosistema, otros le llamarán Gaia, los que piensan más a nivel planetario, otros se imaginarán que somos parte de un sistema galáctico. Bueno, eso no importa, pero todos aquí comprendemos que somos parte de un sistema más grande. Pero entonces, ¿para qué servimos? ¿Cuál es la función que nosotros cumplimos y que explica y le da razón de ser a lo que nosotros somos? Porque nosotros somos seres muy complejos. Cargamos adentro una complejidad que a veces es incluso demasiado pesada para cargarla. Cargamos adentro un amasijo de realidades, cargamos adentro una multidimensionalidad de experiencias. Se superponen capas de experiencias corporales, de sensaciones, de pensamientos, de emociones, de sentimientos, de planes, de recuerdos, de relaciones con otros, de creatividad, de inventos, de culpas. Es decir, es demasiado complejo, pero debe haber algo que, así como le pasó al martillo, debe haber algo que cuando lo descubramos vamos a decir, ah, con razón somos así, porque la otra sería pensar que el universo no tiene propósito,
que la evolución es solo azar, negar los campos mórficos, negar el mundo arquetípico, pero yo creo que ninguno de los que estamos aquí estamos en ese camino. Entonces, si creemos que sí hay un propósito, pues ¿cuál es la función de nosotros? ¿Dónde nos incrustamos? ¿Cuál es la cerradura para la cual somos una llave perfecta? Entonces esa es la primera pregunta. Y lo traigo aquí a esta charla de Ecoaldeas porque resulta que más allá del propósito de juntarse para vivir en comunidad e incluso más allá del propósito, por ejemplo, si todos resultan ser vegetarianos o todos resultan ser adoradores de la luna en esa ecoaldea y los junta el propósito de adorar la luna, más allá de todos esos propósitos compartidos para el proyecto en sí, hay un poder especial que solo siente la persona que siente que está haciendo lo que el martillo hizo esa tarde en esa oficina. Hay un poder especial que viene de cuando uno siente que encontró la cerradura para la cual uno es llave. Y ese poder, esa alegría o esa certeza o ese sentido de dirección es fundamental para cuando se pone oscuro en los proyectos, para cuando se pone no tan chévere, para cuando se pone aburrido, cuando se pone conflictivo, cuando se pone frustrante, porque se va a poner frustrante, va a haber tensiones, va a haber desengaños, decepciones, conflictos, confusiones. Entonces, cuando se ponga así, imagínate qué chévere tú saber y sentir que de todas formas sigues clavando esa puntilla en la pared. ¿Sí? Porque tienes claro que lo que estás haciendo está alineado con eso. Tienes claro que el proyecto en que estás metido está alineado con ese propósito profundo por el cual estás vivo en esta tierra. Por lo tanto, pase lo que pase, cualquier paso que des hacia esa dirección es un paso que trae recompensa. Incluso los pasos que lo llevan a uno al hueco y uno se cae, porque ese hueco es parte del desenvolvimiento paulatino de ese propósito. Bueno, yo creo que hay moción de suficiente ilustración con la primera puerta, la puerta del propósito. Voy a compartirles otra vez la pantalla para irnos a la segunda puerta. Los moderadores me avisan si en algún momento está muy aburrido, demasiado hablada sin parar y podemos hacer una pausa en la mitad de preguntas o si dejamos la pregunta hacia el final, ustedes dicen. Vámonos con la segunda puerta. Dale, continúa, Jorge, vas bien. Ya, chévere. Esta segunda puerta tiene que ver con la pregunta que hacían los organizadores de por qué no nos cuenta un poco en su proyecto algo de los desafíos. ¿Sí? La puerta del propósito era un intento de aportar a la pregunta de cuáles son las claves del éxito. Entonces, un propósito claro, no solo colectivo, que eso es obvio, sino personal, bien claro. Esta segunda es un intento de aporte a la pregunta de los desafíos. Entonces ya les dije, ¿no? Que va a haber muchos desafíos, o mejor dicho, desafíos es lo que hay en un proyecto de Ecoaldeas. Desafíos es lo que hay, de todos los colores, sabores, variedades y tamaños. Mejor dicho, bienvenidos al candeleo, como se dice por ahí. Aquí puse un ejemplo. En el camino rojo, en el camino de las ceremonias, a veces se considera que la segunda puerta es la puerta de la voluntad también. Es decir, no basta con tener claro el propósito, sino que hay que tener la berraquera de caminarlo. La berraquera de
enfrentar precisamente esos desafíos, ¿sí? La voluntad generalmente nos llega desde el sur, en el segundo año de la búsqueda de visión. Bueno, la segunda puerta la llamé la voluntad apasionada. Y en esta segunda puerta, como ejemplo de muchos de los desafíos, les he traído uno que es la tensión entre los camelladores y los relajados. Es un desafío muy conocido en el mundo de las ecualdeas, muy experimentado en la gran mayoría de los proyectos ecualdeanos, que no les traigo aquí una solución para esa tensión, sino que es simplemente un aviso para que no los coja por sorpresa y de repente las tensiones van creciendo y ni siquiera se sabe por qué. Bueno, una posible fuente de tensiones es una diferencia que hay en maneras, que es muy natural al ser humano. Ustedes miran la ilustración, van a ver que ahí hay un man cargando una carreta con hartos ladrillos y un man que va todo relajado, otro con un solo ladrillo. Pero además de lo obvio de que el que va con un solo ladrillo, pues no le está poniendo pues todo el peso, toda la cañaña, todo el power al camino o al trabajo. Miren ustedes que el camellador está todo jorobado. El que lleva ese poco de ladrillos está así todo encorvado y con la cara como no tan contenta. En cambio, el otro personaje que está relajado con un solo ladrillo, pues le queda como tiempo y energía para ver los pajaritos, para disfrutar de la naturaleza, disfrutar de los largos diálogos con los amigos, disfrutar de libros, disfrutar, ¿no? Entonces, esta tensión no es una tensión obvia de que no, es que es bueno ser camellador y es malo ser relajado, o es bueno ser relajado y malo ser camellador. No es una dificultad evidente de fácil resolución. Obviamente, pues la salida es el camino de en medio, pero eso es fácil decirlo y más difícil hacerlo. Es decir, los relajados tienen que amarrarse los pantalones un poquito y aprender a ser berraquitos y berraquitas y aprender a responder por sí mismos y aprender, por ejemplo, a ser capaces de solucionar sus temas de abundancia económica y no esperar que la ecualdea les resuelva los temas económicos, que eso también es una de las aristas que puede coger esta tensión entre camelladores y relajados, ¿sí? Cuando la economía es 100% compartida, que aquí en la Atlántida un tiempo la tuvimos así, 100% economía colectiva, estas tensiones entre camelladores y relajados se pueden aumentar dado que los camelladores le están poniendo alma, vida y corazón y hasta la última gota de sudor en generar ingresos que luego son repartidos para beneficio de los relajados también. Entonces, obviamente, se va generando una tensión, ¿sí? Entonces, pero no es tan obvio, ¿no? No es tan obvio buscar ese camino del medio. Generalmente, los que son extra relajados y no logran concretar metas y no logran que las dos eras que están encargados produzcan algo y no logran tener no sé, un orden mínimo en su vida, generalmente es porque tienen esos patrones bien instalados y no es fácil, no es simplemente, o sea, no basta decirle, mira, ¿por qué no te ponen las pilas? Y generalmente los extra camelladores que se pasan de camelladores les pasa lo mismo. Tienen unos patrones bien instalados de que no les permite disfrutar las mieles de la relajación, ¿verdad? Entonces, yo creo que también moción de suficiente ilustración para esta segunda puerta de la voluntad apasionada. La medicina es esa, voluntad apasionada. Si vas a hacer el amor, hazlo con ganas, ¿sí? Porque si vas a vivir la vida así como sin ganas, pues qué pereza.
Entonces, voluntad apasionada para caminar ese propósito. Voy a quitar esta fotito y vamos a la otra. Tercera puerta. La puerta de la sanación. ¿Sí? ¿Qué es lo que debe sanarse, dice allí, y cómo se logra? ¿Y qué no sabes? Y voy a empezar por la segunda pregunta. Si se dan cuenta, hoy he querido traerles más preguntas que respuestas, más puertas abiertas que fórmulas. ¿Qué no sabes? Es un recordatorio a que le demos un espacio en nuestra vida a contemplar lo que desconocemos, lo que ignoramos, ya que en el tiempo que vivimos hay un exceso demasiado desbalanceado de contemplar lo que sabemos. ¿Sí? Y obviamente es más duro hacerlo en el mundo interior. Es decir, a una persona le queda muy fácil decir, no, yo no tengo nada de esa, a mí no me cae esa crítica. Yo, por ejemplo, soy consciente de que no sé cuánto mide el universo, de que no sé cuántos átomos caben en una molécula de polietileno, de que no sé cuál es la cura para el coronavirus, de que no sé. Eso es fácil, lo que no sabes del mundo concreto, pero lo que no sabes de ti mismo es un poco más difícil, y a eso es que quiero referirme o quiero apuntar esa pregunta. Lo que no sabes de ti mismo, lo que ignoras, desconoces, que a veces incluso te queda grande, que eso hay que darle espacio, hay que darle tiempo para contemplarlo. Hay que darle espacio para poder formular las preguntas que vayan medio alumbrando el camino hacia eso desconocido dentro de uno mismo, ¿sí? Bueno, ¿por qué será, por ejemplo, que yo soy tan mujeriego? Puede preguntarse alguien. ¿Por qué será, por ejemplo, que a mí me cuesta tanto trabajo hacer el ridículo? ¿Sí? Comenzar a escarbar adentro, porque estamos en la tercera puerta de la sanación. La sanación nunca termina. Nadie puede levantar la mano aquí y decir, yo he terminado mi proceso de sanación. Si un día conocen a alguien que les diga eso, pues no le paren muchas bolas y más bien recen porque salga de su sueño. Porque no termina nunca la sanación. Mira, incluso si una persona logra sanarse de todas las capas y capas y capas de traumas que cargamos adentro, traumas de nuestra historia personal, traumas, digamos que ya esa persona, mejor dicho, a punta de terapias, nueva era y constelaciones familiares, comenzó a sanar traumas también de su linaje familiar. Uf, huepucha. De todas formas, siempre hay más cosas por sanar. La sanación planetaria le falta todavía. Y la sanación es una de las candidatas a respuesta de la primera pregunta de la puerta del propósito más interesantes. ¿Para qué existimos? Para sanar. ¿Cuál es el propósito de estar vivos y encarnados? Sanar. ¿Por qué tenemos todo lo que tenemos y cargamos todo lo que cargamos adentro? Para sanar. ¿Sí? Entonces estamos hablando de una sanación más grande, ¿no? No estamos hablando de esa foto que sale ahí en la presentación de un tipo sanándose de sus muletas. Voy a quitar la pantalla otra vez para darles la ilusión de cercanía e intimidad para los que me quieran mirar a los ojos. No estamos hablando entonces, por supuesto, de
de la sanación de una herida, que igual son súper profundas, ¿no? O sea, sanarse de un cáncer, por favor, seguramente ustedes tienen amigos que pasaron por esa. Eso es como un renacer, o sea, es una experiencia iniciática. Pero más allá de la sanación física del cuerpo, imagínate lo que hay por sanar en lo invisible, ¿sí? Es súper profundo la sanación de lo no concreto. En el camino sufi decimos que todo ser humano solo por el acto de nacer ya queda con 2 heridas, pero bravas, 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 que requieren una atención importantísima y por el resto de la vida. En algunas líneas de psicología se está de acuerdo con eso. Se le llama la herida primaria fundamental o la primaria y secundaria herida narcisística, es decir, de autoidentificación extrema con algo. ¿Sí? Y de allí surge una gran melancolía. Creería yo, basado en mi propia experiencia de vida, que no habría nadie en esta llamada que pudiera levantar la mano y decir, no, yo nunca he sentido melancolía. Pero de pronto existen seres así, que ya vienen con ese curso ya superado. Pero hay como una cierta nostalgia en la existencia humana, ¿ves? Las tradiciones, por ejemplo, aquí en Occidente, que somos cercanos a la tradición católica, cristiana, han tratado como de explicar eso con el mito o la historia o la narrativa del pecado original y la expulsión del paraíso. Ese mito y esa narrativa justo le caen como anillo al dedo a esa herida profunda que cargamos los seres humanos, occidentales o no occidentales, sino que este es un intento de gestión de eso acá en Occidente. Pero le cae ahí como anillo al dedo a esa cosa que tiene el ser humano, como de sentirse un poco como que no es lo suficientemente bueno, como que algo me falta, como que no encuentro mi lugar, como que ¿dónde está mi hogar? ¿Sí? Entonces uno podría intentar líneas narrativas para hablar de eso, por ejemplo, desde las más esotéricas, diciendo que eso está relacionado con la nostalgia del alma, de habitar en esta experiencia de separación, encarnado en un cuerpo físico limitado, y cómo recuerda el alma su origen infinito cuando no éramos chispitas individuales de un fuego, sino cuando éramos el fuego, un solo fuego. Y de ahí, cada una de nuestras almas, podríamos decir, es una chispita, chiquitica. Pero obviamente, ser chispita a ser fuego primordial original no es lo mismo. Una cosa es ser gotita de lluvia con una existencia transitoria entre el cielo y la tierra, y otra cosa es ser el mar, el océano. Entonces, obviamente, hay una nostalgia, porque nuestra alma recuerda esa vastedad de donde venimos y a la que realmente nunca nos fuimos. O podríamos intentar líneas narrativas para tocar este tema un poco más antropológicas y científicas, diciendo que esto tiene que ver con el hecho de que el Homo sapiens rompió con los condicionamientos ecológicos, con las leyes naturales que todas las demás especies están sujetas, y con la invención de la cultura, con el surgimiento de la cultura, el ser humano pierde esa vinculación de saber, como el tigre sabe exactamente qué le toca hacer en la vida, el mico y el gusano.
pero nosotros no, ¿sí? Nosotros no sabemos exactamente cuál es nuestro lugar, ni sabemos exactamente cuál es nuestro nicho ecológico. De hecho, los seres humanos perdieron el nicho ecológico, porque hay seres humanos que son depredadores de último nivel, como los jaguares, y hay seres humanos que son vegetarianos y solo comen vegetales como los venados, y hay seres humanos que viven en el polo y seres humanos que viven en el desierto. El ser humano no tiene nicho ecológico definido. Entonces uno podría decir, bueno, de ahí también puede venir esa nostalgia. Pero lo que quiero realmente que se les quede en esta tercera puerta de la sanación es una pequeña saboreada de lo que cargamos adentro que necesita ser atendido y gestionado con procesos de sanación. Esa herida que cargamos adentro, esa raíz desde donde emergen la mayoría de nuestros traumas. Por ejemplo, el típico trauma infantil, que me imagino que la gran mayoría de personas de esta llamada lo han tenido, es cuando se la montan a uno en el colegio, decimos acá en Colombia o al menos acá en el suroccidente, cuando en términos de las nuevas generaciones, cuando le hacen bullying a uno, ¿no? Eso es dolorosísimo, dolorosísimo y sabemos lo crueles que pueden ser los niños en un colegio y sobre todo cuando nos juntábamos de a 10 para hacerle bullying a uno solito, al orejón, al cabezón, niños chiquitos estoy hablando, ¿no? Niños chiquitos. Ese bullying o esa montada justo cae allí a echarle sal a una de esas heridas primordiales que les estaba hablando, que carga todos los seres humanos. Justo cae ahí a echarle sal a esa sensación de no ser lo suficientemente buenos, de no ser adecuados, plenamente adecuados. Entonces, claro, cuando lo cogen a uno bien chiquitico y le dicen, mira, algo está mal contigo, tú no eres lo suficientemente bonito, lo suficientemente inteligente, lo suficientemente rico, ja, 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 mal por ti, pues tremendo, porque ahí nos anotan en el camino de, por el resto de nuestras vidas, tratar de demostrar de que sí lo somos. Y mucha gente nos pasamos la vida entera tratando de demostrar que sí somos suficiente, que sí somos adecuados, que sí merecemos. Y muchas veces nos lo estamos tratando de demostrar a nosotros mismos. Aparentemente estamos tratando de demostrarle al mundo lo bueno que somos, pero en realidad lo que estamos es tratando de cosechar éxitos y logros para poder demostrarnos a nosotros mismos. ¿Vio que sí puede ser gerente general de la Nestlé? ¿Sí? Entonces, moción de suficiente ilustración de esta tercera puerta de la sanación. Una vez más, no traigo respuestas ni fórmulas, solamente flechas que apuntan hacia la inmensa abundancia de ayayáis que existen en el corazón humano y que necesitan ser atendidos. Complejísimos. Esta no es una charla para entrar en ese mundo, de empezar a desgranar, por ejemplo, los problemas tan serios que hay en la mente humana. La sanación tan tremenda que la mente humana necesita. La mente individual estoy hablando. En esta charla estamos hablando muy desde lo individual. De por qué nuestra mente se comporta de esas maneras tan tremendas, ¿sí? Casi esquizofrénicas a veces, ¿sí? ¿Por qué nuestra mente es tan obsesiva con ciertas cosas y de dónde vienen esas obsesiones de la mente? Entonces, sanación. Si logramos que en las ecualdeas la sanación sea una parte reconocida
de los propósitos, una parte reconocida de los quehaceres, una parte reconocida de los servicios que se ofrecen, una parte reconocida. Es decir, para mí la sanación debe ser una parte vertebral de los proyectos de las ecoaldeas. Y porque estamos hablando de ecoaldeas, pero yo considero que la sanación debe ser una parte vertebral de todo proyecto. Incluso si uno está trabajando con campesinos en agroecología en las montañas del Perú, allá como hace mi amigo Adam, si uno logra ayudarle a esos campesinos a que se saquen de encima la visión de pobreza, se saquen de encima la visión de oprimidos y se empoderen y se rescaten en su capacidad de ser autónomo, eso es sanación. Eso es sanación. Y esa sanación tiene que acompañar la posibilidad de enseñarles pues a atender ciertas infecciones de hongos con caldos de cobre, pero no debería estar sola la parte técnica. Listo, voy a compartirles pantalla y nos vamos a la última puerta. Cuarta puerta del servicio. Es otra posible respuesta a la pregunta original de la felicidad del martillo. De cómo estamos internamente cableados para responder con hormonas gratificantes de satisfacción que nos generan bienestar en el cuerpo cuando estamos involucrados en actos de servicio. Es decir, nuestra especie y muchos mamíferos están cableados internamente así para recompensar el altruismo. ¿Sí? Hola, creo que no, ya no se te escucha. ¿Me escuchan en este momento? Sí, mucho mejor. ¿La pantalla sigue compartida? No, hay que compartirla otra vez, por favor. Ok. Entonces, ya no encuentro cómo compartir pantalla. ¿Será que perdí los permisos de administrador? Ahí, puede ser, voy a ver para que te agregue esos permisos. Gracias. Pero les sigo contando, ¿eh? Estamos hablando del servicio y de cómo estábamos cableados internamente para recibir recompensas del altruismo. Entonces, en la cuarta puerta de un temazcal, en la cuarta búsqueda de visión, pues vamos celebrando un poco, vamos agradeciendo, vamos permitiéndonos también entonces esos espacios de sentir que la hicimos, ¿sí? De sentir que la hicimos, porque así como les decía al inicio de la charla, que hacer una comunidad, meterse en un proyecto de ecoaldea, pues es un desafío duro, es un desafío grande, importante, pues no nos podemos quedar solamente atendiendo esas vibraciones del desafío. Tenemos que también, pues, atender otro tipo de posibilidades. Entonces, ya me apareció lo de compartir pantalla. Gracias. Entonces, en esto del servicio quería tocar 3 temas. El primero son los privilegios inconscientes. Casi estaría yo seguro que el 90% o más, y no me produciría sorpresa si el 100% de los que estamos en esta llamada pertenecemos al pequeño grupo de privilegiados de la pirámide social.
Es decir, estamos en una situación en la cual no estamos enfrentando peligros reales de falta de comida, peligros reales de falta de poder atender una emergencia de salud, peligros reales de... No me refiero obviamente ahorita a la situación con el COVID-19, pero en general, cómo hemos vivido nuestras vidas. Si no crecimos con el miedo de no saber cómo íbamos a alimentarnos, si no crecimos con el miedo de no saber cómo rayos íbamos a poder protegernos de la lluvia, si no crecimos con el miedo de no saber cómo íbamos a hacer para no perder una pierna por una infección, pues prácticamente pertenecemos al pequeño grupo de los privilegiados, que somos minoría en el planeta. Entonces, desde esa pertenencia a ese grupo de los privilegiados, hay una serie de patrones que los adquirimos sin darnos cuenta. Es decir, todos nosotros hemos sido moldeados a imagen y semejanza del capitalismo. Y muchas veces Jorge, ¿nos en lo más escuchas? obvio, ¿sí? Está bien, funciona otra vez. Ok. No quería quedarme en lo más obvio del servicio de decir, pues, darle de comer al hambriento, o sea, las obras de caridad. Pero ¿qué tipo de servicio podemos prestar si somos capaces de desmontar las estructuras internas que tenemos, que hemos heredado de la Matrix? Porque esa película quedó muy bien puesta. Vivimos en una Matrix que de alguna forma nos moldea por dentro. Por ejemplo, la relación con el dinero es un buen ejemplo. Es un poco molesto que a uno le pregunten, oye, ¿y cuánto te pagan en este trabajo? Oye, ¿y tú cuántos ahorros tienes? ¿Sí? Porque en la relación con el dinero estamos bien permeados por ese patrón de un poco de aquí lo mío. O sea, yo aquí protejo con el antebrazo mi pedacito, ¿no? Entonces, para ir redondeando, la otra pregunta de esta cuarta puerta es, entonces, ¿qué será realmente una economía alternativa? ¿Qué será realmente una economía que no reproduzca las mismas lógicas, solamente cambie las formas? ¿Sí? Por ejemplo, no, pues vamos a hacer una cooperativa, pero la cooperativa, digamos que está obligada por ciertos condicionamientos legales e institucionales, pues a funcionar dentro de la economía de mercado. De nuevo, no tengo una respuesta para eso, solo es una pregunta que me hago. ¿Qué es realmente una economía alternativa? Yo no sé. Yo no sé porque yo trabajo incansablemente en seguir identificando cómo el capitalismo ha permeado mis valores más profundos y mi forma de funcionar. Y recuerden que el capitalismo es solamente una forma de funcionar, no es natural, no es algo que ya viene dado, es algo que se nació y se empezó a ensayar y podría ser modificado. ¿Sí? Y no, obviamente no estoy hablando pues de que hay que irse del capitalismo al comunismo, porque eso también ya fue ensayado. La última pregunta que les quiero dejar en esta puerta del servicio es una pregunta que también he compartido en algunos talleres, así que me disculpan si es repetida para algunos de ustedes. Es otra metáfora. Entonces, imagínense que están reunidos los dioses en un consejo, los dioses que gobiernan la galaxia. Están reunidos los dioses en un consejo y están conversando. Y dicen, oiga, compadre
sí vio pues que los humanos acabaron con el planeta y que ya no hay forma de que se salven de esta, ¿no? ¿Vio? Van para el hueco. Mejor dicho, el Armagedón es inevitable. Mire esos humanos lo que hicieron, ¿sí? Están conversando sobre esa inevitabilidad del acabose final en medio de todas las cosas que puedan salir mal. Pero los dioses al mismo tiempo le dicen, oiga, compadre, pero valió la pena, ¿sí o no? Y el otro le contesta, claro que valió la pena, compadre. Es decir, no lo haríamos diferente, dicen los dioses. No lo haríamos diferente. Nosotros como dioses que podemos devolver el tiempo, no lo cambiaríamos, no lo haríamos diferente, no evitaríamos que aparecieran los humanos, así supiéramos que iban a llegar a acabar con todo y a, mejor dicho, a hacerse papilla entre ellos y papilla a la tierra. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué valió la pena? ¿Por qué un Dios le dijo al otro, pero valió la pena, ¿cierto, compadre? Y el otro Dios dijo, claro que valió la pena. ¿Por qué? Esto es bajo la metáfora o bajo el ejercicio mental de que no hay salida. Es decir, de que vamos cuesta abajo al estrellón final y no hay salida. Y sin embargo, los dioses allá arriba dicen, ah, valió la pena. Entonces, ¿por qué valió la pena? Y cuando nos llegue el momento de nuestra muerte, yo quiero que todos seamos capaces de decir, pues pucha, valió la pena. Es decir, esta vida que viví, con todo lo que tuvo, con todos los colores que tuvo, valió la pena. ¿Sí? Y necesitamos que en nuestros proyectos de Ecualdea valgan la pena. ¿Qué tiene que tener nuestro proyecto para que valga la pena? Para que incluso si el proyecto no sale adelante, ustedes ya me imagino con tantas charlas que han tenido con expertos, ya les habrán contado que el 90% de las comunidades termina por disolverse más pronto que tarde. ¿Qué tiene que tener nuestro proyecto para que incluso si se disuelve, valga la pena? ¿Por qué valió la pena? ¿Sí? Entonces con esto me despido y los dejo aquí con la última diapositiva donde está la paginita en internet de la Atlántida con el título de nuevo de la charla que era ¿qué es lo que quieren hacer en este momento? ¿Qué es lo que realmente quieren hacer a través de esta pandemia? ¿Qué es lo que realmente quieren hacer en nosotros a través de esta motivación que estamos sintiendo, ustedes están sintiendo para fundar una nueva Ecualdea? ¿Qué es lo que realmente quieren hacer? Detrás, la pregunta o el patrón detrás del patrón evidente. ¿Sí? ¿Qué es lo que están haciendo ahora? Una pregunta bien chévere para seguir contemplando, que si lo quisiéramos pues atender, aterrizar un poco a la situación de la pandemia, uno podría decir, bueno, ¿y cuáles son las lecciones que por ahora va dejando esta situación mundial? ¿Sí? Porque ya hay unas lecciones importantísimas para la humanidad y para las familias y para los individuos. Lecciones relacionadas con, por ejemplo, qué es lo que es realmente valioso para mí en la vida. ¿Cuáles son los mínimos fundamentales sin los cuales no vale la pena? ¿Sí? Y por supuesto, para los negacionistas de la necesidad de un cambio y para los que todavía no les había amanecido el entendimiento de la interconexión y de que somos una sola humanidad enfrentando un gran desafío colectivo, viajando en una sola nave, tiempo, espacio, pues con esta pandemia global les ha quedado claro por primera vez que somos una familia humana viviendo una experiencia similar. Entonces, muchas gracias
hasta aquí dejo el compartir y le paso la batuta aquí a los facilitadores. Muchas gracias, Jorge, por esa charla muy inspiradora. Y creo que ahí en el chat tenemos un montón de personas que te agradece y que ahí han resonado muy fuerte con las palabras, ¿no? Nosotros estamos un grupo que estamos armando la nueva ecoaldea en San Francisco, cerca de Aldea Feliz. Y una pregunta que me gustaría hacerte es, hablaste bastante de sanación en la puerta número 3 y me gustaría saber si de una cierta forma hay como que sería bien que las personas empiecen la sanación antes de hacer el proceso de ecoaldea o justamente ese proceso de creación puede ayudar a descubrir cosas, entonces sí. Digamos, como la sanación nunca termina, en realidad no es que se puede decir que uno sana antes de empezar un proyecto, pero como la ecoaldea y el montar el proyecto puede también ayudar ahí la persona a sanar y eso también nutre el proyecto de ecoaldea. Súper, muy buena pregunta. Pues la respuesta es ambas, desde mi punto de vista. Es decir, qué rico empezar un proyecto comunitario con gente mínimamente cultivada. Y qué pereza empezar un proyecto comunitario con gente que no tiene ni idea de dónde le queda el ombligo. Entonces, chéverísimo poder empezar un proyecto con gente que más o menos ya ha adquirido unos mínimos, ¿no? de conciencia, de capacidad, de despertar, llamémoslo así. ¿Sí? Y al mismo tiempo meterse en un proyecto de ecoaldea y no salir salpicado por procesos de sanación es tan probable como querer ir a la selva húmeda tropical y no embarrarse los zapatos. Es decir, es inevitable. En las ecoaldeas son inevitables esos procesos de sanación. Ya lo hemos visto muchas veces. Las parejas, por ejemplo, las relaciones de pareja, es como si se entran en la licuadora. Muchas relaciones de pareja en las ecoaldeas se rompen y se vuelven y se arman otras, ¿sí? Y muchas parejas llegan a las ecoaldeas pensando que llegaron al paraíso de la isla de la fantasía, donde ahora sí todo va a estar todavía más bonito entre ellos y resulta que al revés. En la ecoaldea se le pone más compleja la cosa de lo que estaba la relación de pareja antes de entrar en la ecoaldea, ¿sí? Lo mismo pasa con las relaciones padre-hijo, lo mismo pasa, es decir, es una terapia intensiva relacional meterse en un proyecto comunitario. Entonces, la pregunta es ambas. Buenísimo bañarse un poquito antes de ir a abrazar al otro, pero de todas formas es imposible no empezar a compartir los almizcles mutuamente. Muchas gracias. Acá tengo una pregunta de una persona en el chat y si tienen más preguntas también pueden aprovechar para agregarlas. Una persona nos dice que si bien se puede ver de un modo muy complejo y difícil el camino y descubrir y enfrentar, puede que resolver un problema de raíz o encontrar tu propósito te tome un día o una vida entera. Y está preguntando más que nada por las prácticas o los ejercicios que son los más sencillos o simples para cada uno de los 4 senderos o las 4 puertas, ¿no? Entonces, sí, prácticamente hay cosas o consejos o tal vez libros o tal vez documentación, talleres que realmente permiten en cada puerta de descubrir un poco más la respuesta a esas preguntas. Bueno, pues yo voy a tratar de seguir fiel a mi promesa de no dar fórmulas sencillas ni recetas. Yo pienso que en este momento hay varios caminos disponibles para todos nosotros,
¿sí? Mi experiencia personal es que no existen atajos en el camino interior. Por ejemplo, uno puede tomarse medio litro de ayahuasca, de esa de allá de Pucallpa que toma Adam. Perdón, Adam, que lo coja de referencia, pero es que me sale aquí en la pantalla justo al frente. Yo sé que hay otras pantallas con otra gente, pero en la que me sale usted. Entonces uno puede tomar medio litro de esa ayahuasca de Pucallpa, de allá de Perú, y de repente tener la respuesta a la primera pregunta, ¿no? La de la felicidad del martillo, es decir, que yo para qué estoy hecho, para qué estoy aquí, cuál es la función que los humanos cumplimos en el universo, para qué fuimos creados, si quieren decirlo en términos religiosos, para qué nos creó Dios. Y con medio litro de ayahuasca en una sola noche la tuvo. Pero para encarnar eso, para encarnarlo, para hacerlo propio, suyo, verdadero, para que sea parte de su cotidianidad, para que sea parte de la manera como usted piensa, como usted decide, como usted camina, es imposible hacerlo en una noche, ¿sí? Hay que hacerle poco a poco, ir aterrizándolo, ir aterrizándolo, ir aterrizándolo, ir metiéndolo, ir metiéndolo, ir metiéndolo. La espiritualidad es un poco como el trabajo en la huerta. Es decir, es de ahí, de ir aprendiendo, de ir cogiéndole el tiro, de irse equivocando, y de ir poco a poco teniendo logros, ¿no? Otra vez, así ahí están. Pero después de un tiempito de trabajo, la meditación empieza a hacerse un poquito más asequible, un poquito más amigable. Y si uno aprende un par de técnicas, también. Entonces yo lo que diría frente a esta pregunta, para hacer la cortica la respuesta, es: búscate un camino. No tengas la ilusión de pensar de que como eres tan inteligente y tan sensible, no necesitas un camino, y que tú eres un integrador de caminos, y que tú lees un poquito de Eckhart Tolle y te ves en YouTube las conferencias del Swami de la India, y que luego vas a una toma de yagé, y que luego participas de una meditación global organizada por no sé cuánto, y que luego estudias los 4 acuerdos toltecas, y que ya con eso la hiciste. No, búscate un camino. No le tengas miedo a tener a alguien que te ponga en tu sitio, que sea tu superior, que te diga: mira, de pronto esto sí, de pronto esto no, ¿por qué no haces esto? Es decir, ¿cuál será el problema, pues, de tener un maestro? ¿Sí? Chévere tener un maestro, dependiendo de cuál sea tu camino. Es decir, si a ti te gusta el camino de las plantas maestras, no quieras de una vez ya saltarte, puedes hacer el repartidor de peyote y el repartidor de medicinas, pero ¿quién es tu superior en eso? ¿Sí? O si te gusta el camino de la meditación y te encanta, por ejemplo, el budismo zen de Japón, ¿cuál es el problema en que te inscribas en un dojo zen de verdad, verdad, con un maestro zen de verdad, verdad, de carne y hueso? ¿Sí? Y ahorita, como hay tantas escuelas disponibles por el boom de la nueva era, una pista que yo les puedo dar basada en mi propia experiencia, yo lo he aplicado en mi vida. Me gustan los caminos y las escuelas que son linajes, es decir, que han venido pasando de generación en generación de manera consistente. No me gustan mucho las escuelas del momento, de que no, que fulanito de tal se le apareció un ovni y montó una escuela, ¿sí? Me gustan las escuelas que son viejas, ¿sí? Por eso camino en el camino
del camino rojo, que es el camino nativo ancestral de América, que eso a través de los mayores, ellos lo recibieron de otros mayores y eso se pierde en el tiempo, y camino en el camino sufi, donde también se sabe más o menos. Entonces es chévere esa posibilidad de tener un profesor. De hecho, dentro del entendimiento que nosotros tenemos, es un regalo tan grande en la vida que hay que pedir por ese regalo, hay que ganárselo, hay que hacer méritos, hay que estar listo para recibir esa gracia y ese don de tener un profesor que te pueda acompañar de manera personal en tu desenvolvimiento como ser. Lo dejo ahí. Muchas gracias, Jorge. Un par de de preguntas más, si no te molesta. Eh, hay unas personas que está preguntando si sugiere que en una ecoaldea siga un solo camino espiritual o que en realidad cada aldeano podría desarrollar a su manera su propio camino. Porque hay algunas ecoaldeas que sí están basadas como que en un pensamiento y otras en el cual el propósito no tiene nada que ver con el camino que uno toma y finalmente cada uno es libre de eso. No sé si hay experiencias o si en el tiempo has visto que en uno u otro caso como que no sé si funciona más o no, pero ¿cuál fue como que lo más exitoso, ¿no? En ese tema del camino personal y de la creación de ecoaldeas? Súper, gracias. Buena pregunta. Suelen ser las comunidades más exitosas, en realidad, las que tienen un solo camino espiritual y un gurú al frente. Eso funciona como un relojito porque todo el mundo hace lo que dice el gurú. Entonces, por ejemplo, en Brasil hay una que es emblemática que se llama Figueiras, que es una ecoaldea, pero de 3.000 personas o más. Y eso funciona, pero de una forma impresionante, la disciplina que tienen para sus prácticas interiores, los campos gigantes que tienen de producción de comida orgánica, que no solo alimentan a sus 3.000, sino que comercializan y alimentan a otras personas con comida sana. Mejor dicho, pa' bueno eso. Y hay varias, pero es una ecoaldea con muy poca resiliencia. Porque donde al gurú le dé un ataque cardíaco o donde el gurú de repente se le cambie la película y comience a andar por caminos raros, imagínate cómo queda ese proyecto, cómo queda esa ecoaldea. Y ha pasado, ¿no? O sea, también ha pasado. Ha pasado que hay gurús que se mantienen firmes en el camino recto, digámoslo así. Trigueriño ya murió, me dice Beatriz. Ah, bueno, gracias. Entonces, hasta que Trigueriño funcionó, pues funcionaba al frente de Trigueriño. Y ahora que Trigueriño ya murió, mi entendimiento es que esa comunidad la maneja la Virgen María a través de los 3 canales que tiene contacto, ¿no? Tengo un amigo que está allá ahorita y esa comunidad ahorita se autodefine como una comunidad mariana y hay 3 personas, 3 miembros que canalizan a la Virgen María diario. Y entonces la Virgen María es la que dice qué se hace, cómo se hace y cuándo se hace, y todo el mundo acata. ¿Sí? Pero entonces hay como les decía, una comunidad basada en ese tipo de gurú o en ese tipo de, digamos, jerarquía vertical, pues es una comunidad poco resiliente, ¿verdad? Entonces, yo no sé, no creo que dé como para hacer una afirmación categórica de que es mejor esto o mejor lo aquello, pero aquí en Colombia, pues ha habido también algunas pocas experiencias de estas comunidades verticales orientadas 100% en una sola línea espiritual, ¿no? Como los del Tao. No sé si alguna vez han oído hablar de esta gente de los del Tao,
que pues también han pasado cosas muy complejas ahí, pero la mayoría de ecoaldeas pues tienen un poco esa apertura. Ah, los Krishna, por supuesto, los Krishna, pone Beatriz ahí el ejemplo, las ecoaldeas de los Krishnas aquí en Colombia, y que también en este momento están pasando por un sacudón precisamente por movimientos a nivel de la cabeza de esa línea. Entonces, yo pienso que lo que a uno le toque vivir y lo que a uno le llame, pues por allí, ¿no? Por ejemplo, si a ti te llama ser monje Shaolin y ser parte de un monasterio, eso es una bella ecoaldea. Lindo, así con todos cabeza rapada. Yo me acabo de rapar la cabeza hace poco y todos con la bata del mismo color y todos practicando Kung Fu. Chéverísimo, ¿sí? Pero pues si tú no tienes de pronto tanto esa alma monástica, pues entonces está muy bien que tu ecoaldea sea abierta y diversa a diferentes expresiones. Obviamente ayuda, ¿no? Que todos los miembros de la ecoaldea tengan una cierta afinidad por los caminos. Por ejemplo, aquí en la Atlántida, todos los que vivimos acá, pues tenemos aprecio y cariño por el camino ancestral. Entonces, cuando hacemos un temazcal, pues todos participan o la mayoría participa porque les parece chéverísimo la oportunidad de sudar juntos. Entonces, pues, chévere cuando hay afinidad de caminos. Imagínate tú, por ejemplo, arreglar la tensión entre una comunidad donde decidan vivir juntos fundamentalistas veganos y fundamentalistas de la dieta paleodieta o como se llame esa, y los paleodietos quieran tener sus animales ahí, matarlos ahí con sus propias manos y comer proteína, desayuno, almuerzo y comida, y los veganos consideren que eso es uno de los actos más retardatarios que un ser humano puede hacer, y pues está duro, ¿no? Medírsele a un reto de ese tamaño. Entonces, buscar afinidad siempre es importante. Yo pues no quisiera armar una ecoaldea, por ejemplo, con fundamentalistas evangélicos de estas iglesias nuevas del siglo XX cristianas. Me daría un poquito pereza porque son muy fundamentalistas y consideran que muchas cosas son del demonio y no están abiertos a eso. Entonces, pues uno busca sus afinidades. Ok, check. Una última pregunta. Justamente cuando surgen esas tensiones en su ecoaldea o en otras ecoaldeas, no sé si hay justamente unos procesos, unas herramientas, unos consejos que nos podrías dar para manejar, por ejemplo, las emociones, manejar las tensiones, y eso si hay unas técnicas o que utilizan justamente ustedes allá en la Atlántida para manejar esas tensiones y hacer que el grupo pueda seguir avanzando y cada uno también pueda seguir sanando, ¿no? Sí, pues yo tengo que confesar que aquí en la Atlántida somos un poco caóticos en ese sentido. Es decir, hemos sido muy malos para asumir un sistema de gestión emocional o un sistema de gestión de reuniones o de toma de decisiones o de administración y tener la disciplina de estar allí, pues metiéndole la energía, el tiempo y la devoción que eso implica. Entonces somos un poco como medio desordenados en eso, sin que eso signifique que no atendamos los temas cuando surgen. Es decir, uno puede, por ejemplo, acá en la Atlántida pueden suceder cosas tan variables como, por ejemplo, gestionar un conflicto a través de una borrachera tomando cerveza o gestionar un conflicto en un temazcal bien caliente hasta que los que están peleando no se perdonen, no se le baja la temperatura al temazcal, o se puede gestionar un conflicto a través de una reunión de círculo de palabra, o se puede gestionar un conflicto. Aquí también a veces se usa la técnica del testigo, es decir, dos personas hablan pero con un testigo para que haya una mirada neutral ahí de lo que está sucediendo. O se puede gestionar a través de cartas,
que a veces uno escribiendo se expresa mejor emocionalmente que así en vivo y en directo. Entonces, y no lo estoy recomendando para que como camino para las ecualdeas. Yo creo que sí es mejor ser un poco más ordenados con eso y más consistentes con un método, ¿sí? De los muchos que existen, que los conocemos acá algunos y los hemos usado. Hemos usado el Forum, ese método que hicieron por allá en Alemania. Hemos hecho algo de foro de procesos, también lo de Mindel. Y sí, a veces una buena totumada de yagé también ayuda bastante. Uh-huh. Ya, para terminar, la última pregunta, hay una persona que pregunta cómo podemos levantar el interés de las personas jóvenes de querer vivir en una ecoaldea, de saber si hay una manera justamente de poder, para que quieran ir, qué ves en Inanna y qué le gusta y qué le falta, ¿no? Como para las personas más jóvenes, para mover ese movimiento de ecoaldeas. Bueno, yo creo que ahí hay dos temas mezclados, porque un tema es cuál es la situación de los jóvenes que les tocó crecer en una ecoaldea, y otro tema es cómo atraer a los jóvenes que están allá afuera a que se motiven por estas cosas. Pues voy a tratar de contestar rapidito a ambas. Desde el punto de vista de los que están allá afuera, yo pienso que Carlitos Rojas, el anfitrión general de este proceso, pues lo está haciendo. Es decir, precisamente generando estos espacios de socialización. Yo incluso le quisiera dar la palabra ahora a Carlos al finalizar para que él nos cuente a todos, pero inclusive personalmente a mí me interesa mucho algo que él dijo hace poco, de que por mucho tiempo en el movimiento de ecoaldeas nos habíamos enfocado en los servicios que teníamos para ofrecer. O sea, nos habíamos enfocado en la oferta de que sabemos hacer casas de guadua, que sabemos hacer baños secos, que sabemos sembrar sin químicos, que sabemos hacer temazcales. Y él dijo que ahorita a él le había quedado claro que lo que tenemos que enfocarnos es en trabajar en la demanda, no seguir enfocados en la oferta. Y me gustaría que él hablara de eso porque tiene que ver con la pregunta. Y lo de los jóvenes que están dentro de las ecoaldeas, lo que yo he visto de experiencia personal, tanto en otras ecoaldeas amigas como aquí con mi propia hija, es que generalmente, la curva usual es no querer saber nada de las ecoaldeas por un tiempo en la vida, cuando recobran, digamos, su autonomía y su autodeterminación. Entonces quieren salir y no quieren saber nada de eso y quieren probar y quieren degustar y quieren no sé qué y no sé cuánto y no sé cuánto. Y luego hay un poco en cual aldea con sus propias familias y entonces se va haciendo el relevo generacional, o incluso arrancan otra ecoaldea diferente para sentir que ellos mismos crearon algo nuevo, algo con su propio estilo, ¿no? Hay también muchos casos de eso, de gente que renacientes ecoaldeanos que terminan creando su propio proyecto con ciertas características un poco diferentes. Entonces, yo pienso que ahí es importante el balance, es decir, por un lado, por ejemplo, no obligar, voy a seguir con el ejemplo de los temazcales, ¿no? Que ya que es el tema, el hilo conductor que escogí para la charla de hoy, las 4 puertas y eso. Por ejemplo, es importante no obligar a los niños o a los jóvenes a entrar a un temazcal, pero es importante asegurarnos de que entren de vez en cuando, ¿sí? Es una danza complicada. Es importante no obligarlos, pero es importante tampoco
desentendernos del todo y que corten la conexión y que corten el recuerdo, porque es importante que les vaya quedando ciertas memorias, ¿sí? Entonces, es importante no obligarlos a que se metan al río ni a caminar por el bosque, pero es importante que de vez en cuando caminen por el bosque y se metan al río, porque va quedando unas improntas, que luego más adelante en la vida esas improntas están ahí, ¿sí? Y les van a hablar y les van a decir, claro, pero acordate cómo era, acordate lo que sentías cuando montabas en ese caballo, acordate lo que sentías cuando comíamos juntos, acordate lo que se sentía. Entonces yo lo pondría así y termino y le quisiera pasar la palabra a Carlitos si es que el internet le funciona y también podemos ir como cerrando. Sí, sí, lo hemos perdido, Carlitos, hace un tiempito. Ah, ok. Creo que está ya fuera de la charla y creo que ya estamos bien con la conversación, el conversatorio y queremos de parte de todo el equipo de Una Nueva Ecoaldea y creo que todas las personas presentes agradecerte por esa presentación que era muy inspiradora. Y también, antes de que todos nos despidamos, me gustaría recordar a las personas que nos escuchan que se ha creado, voy a compartir rápidamente la pantalla, pero hemos creado con la ayuda de Juan Pablo Rey, nuestro encargado de todo lo que está relacionado a las nuevas tecnologías, un mapa de anuncios que pueden encontrar en el unanuevaecoaldea.ofirion.com y ese mapa de anuncios para cualquier persona que desea crear una ecoaldea o que tiene un conocimiento que quiere compartir o que tiene un terreno y le encantaría empezar una ecoaldea, ahí pueden agregar su anuncio. Van a encontrar arriba a la derecha un botón que dice envíe su anuncio ya y ahí pueden redactar a dónde se encuentra su anuncio, si necesita voluntarios, a dónde se ubica en el mundo y ya tenemos más o menos 120 proyectos, así que acá cualquier cosa y por ahí seguimos en contacto para poder crear más ecoaldeas y seguir escuchando charlas inspiradoras como la de hoy. Así que ahora para despedirnos, vamos a abrir los videos de todas las personas para que podamos vernos y agradecer por esa buena noche que hemos pasado juntos. Así que voy abriendo los videos. Porque primero tienes que dejar de compartir pantalla. Porque es que mamita me dijo, y Mónica me llamó. Ahora ya podemos abrir nuestro micrófono. Videos. Todos desde Paquirá, Colombia. Muchas gracias. Ay, gracias. Chao. Gracias, Mono. Saludos Gracias a todos. Serena. Saludos a Serena. Gracias. Chao. Gracias. Gracias. Una alegría cuando... Gracias. Se quedó con ella. ¿Cómo sale uno de acá? Bueno, para la Gracias. ella también. ¿Para qué? Gracias. Por ahí. Gracias. Doctor, pues ya tú sabes, aquí... Hoy vas a ver. Pero no voy a empezar a hablar. Gracias, feliz noche. Que paje. Gracias. Jorge, muy buena la exposición. De acá ya Estados Unidos.
Sí, ¿Sabes? Yo estaba muriendo aquí del nervio. Hola. yo sé. Pero Pero me tienes que ayudar, te tienes que aparecer hoy, tan desarrollado. Por eso llamé a Mónica. no, pues yo Tita. soy un día mira, no puede estar. Claro que se puede, estamos haciendo el programa. No puede quedar tanto tiempo. No, yo lo sé, ya, yo sé. Y pero ahí, buscando el papi, porque no creo que me está aquí. Yes. Pues mañana por el día a saludar y a... No vaya por el saludar, pues deja a él. Es cuando Por eso, está bien, sí, I know, y bueno, hasta hacer tape. pues súper, pero cuando nos hace falta, es cuando no hay nadie que se quede con él. Sí, no, yo lo sé. Y te digo, esta mañana me imagino, yo andaba tarde, yo estoy a pie. Yo esta mañana. El parque, no sé si está visto el parque.